Bienvenidos a Mujeres sin Permiso. El día de hoy tenemos un capítulo súper especial en el mes del padre. Tenemos un gran invitado, un periodista, escritor, padre, hijo, un hombre que rompe las barreras en todo ámbito, tanto personal como profesional. Hoy me complace presentarles a Alejandro Villegas Oyola, un girardoteño. Alejandro, Sí, bienvenido. Jenny, gracias por esta invitación, pero entonces debería ser como de andropáusicos, ¿o no? Más o menos, o sea, padre andropáusico, podría ser perfectamente, ¿ah? Bienvenido, Alejandro, a Mujeres sin Permiso, hoy Hombres sin Permiso. Pero se vale perfectamente. Mire, yo es más, me vine así deportivo porque es que vengo a hacer ejercicio. Uno ya está, Jenny, está haciéndose el examen del antígeno prostático y el urólogo le dice a uno que tiene que ir a hacer ejercicio. Señor, haga ejercicio, baje barriga. Entonces, vengo a hacer ejercicio aquí juicioso y cumpliendo cita. Oiga, gracias por la invitación. Girardoteño del 9º piso, venga, la saludo. 9º piso del Hospital San Rafael. Del Hospital San Sí, Rafael, 100% con el girardote. Seguro Social. En su época. En su época, claro. Bueno, qué gusto, Alejandro, tenerte acá para nosotros y para todo el equipo de Mujeres sin Permiso, hoy Hombres sin Permiso, que hubieras aceptado la invitación. Es un Pero honor. ¿cómo va a decir que no? Además, la primera invitación de un hombre a este espacio. Exactamente. Así que yo estoy dichoso de estar con ustedes para hablar un poquito de lo que hacemos también nosotros los hombres, los girardoteños, que nos podemos abrir paso. Mire, la verdad uno ve unas historias maravillosas de paisanos como Alejandro Castañeda, que está en la asociación y en la industria energética, muchos que están logrando hazañas en el exterior, colombianas y mujeres sin permiso, berracas que usted ha tenido aquí en su espacio, así que esto es una oportunidad y una vitrina maravillosa. ¿Cómo no íbamos a estar aquí? Muchísimas gracias. Y la idea es crear un espacio para que sean esas voces que nunca son escuchadas, hoy sean escuchadas, y hoy para nosotros es un privilegio tenerte. Vamos a empezar entonces hablando de Alejandro. ¿Quién es Alejandro Villegas? Yo, como lo decía Jenny, girardoteño, nacido en 1978, en una población que en ese momento era muy tranquila. Hoy uno habla de Girardot, muy turística, todo el mundo asocia esto con el tema de las piscinas, pero era una Girardot tranquila, donde nos íbamos para el colegio caminando, no habían rutas escolares, no había esa explosión de viviendas, y en ese entorno muy familiar, con mi papá, con mi mamá y con mis abuelos maternos, fui creciendo. Tenía mucho contacto en las vacaciones, era con la familia paterna, iba mucho a Manizales, de allí es mi papá y la familia, y tenía esa oportunidad maravillosa, pero estaba moviéndome como en las dos culturas, pero evidentemente siempre Girardot ha estado y sigo guardando maravillosos recuerdos. Jardín El Gordiflón, Sí. creo que se llamaba El Gordiflón. Sí. Luego en el Colegio Santa María, luego en el Atanasio Girardot, luego en el Colegio Americano y terminé en el glorioso el Atanasio Girardot, saliendo para Tocaima. En el Colegio Departamental de Departamental Girardot. Atanasio Girardot. Exacto. Ahí terminaste tu No, en bachillerato. Francisco Manzanera, Era el Nacional. En Nacional, ese fue en sexto. Luego en el Colegio Americano estuve ahí un año y terminé el bachillerato ahí en el Colegio Departamental. En el Colegio Departamental. Bueno, y terminaste tu bachillerato y de ahí a la universidad. No, tuve una experiencia con una organización que se llama Central de Juventudes, es una ONG católica de formación de personas que tienen un espíritu de liderazgo, que quieren hacer una aportación también a la sociedad. Muy joven, tenía 17 años, no había cumplido ni siquiera los 18, pero con esa energía que todos tenemos cuando tenemos esa edad. Sí. Queremos cambiar el mundo, romper barreras, poner un granito de arena y sobre todo viviendo esta energía espiritual de esa formación católica. Me fui a hacer esa experiencia, a trabajar con pelados inicialmente en Girardot y luego estuve en Cali, en el distrito Agua Blanca, que esa fue la prueba. Hoy uno habla de distrito Agua Blanca y es una realidad completamente distinta porque es una zona que ha logrado salir, ir venciendo poco a poco la pobreza extrema, pero en esa oportunidad en 1997 era una zona muy deprimida, muy difícil, y que sigue y que ha ido marcando, mejorando, ¿no? Que ha ido mejorando. Hay que decirlo, o sea, hoy por hoy cuando uno habla de Agua Blanca es una realidad, por fortuna y en buena hora, maravillosa. Ya tiene saneamiento básico, he visto por ahí las imágenes de en ese momento del antes y después
de esa zona donde vivía, que era muy, muy, muy deprimida, pero en esta oportunidad me impactó mucho la pobreza en extrema, o sea, Sí, encontrarse frente a frente, porque yo no vengo de una familia rica en Girardot, una familia modesta, como somos los colombianos, de clase media, media baja, si se quiere, pero encontrar esa realidad tan palpable de una pobreza en su condición más vulnerable, evidentemente toca, y toca toca. las fibras, ¿no? Y ver además también los pelados a todas las dificultades, los desafíos, y uno entiende por qué, pues también Colombia tiene muchos problemas a partir Sí, de esas realidades. eso es verdad. Entonces, estás en ese momento, después de que Ajá. sales del colegio, vas al tema de Central de Juventudes y posteriormente te vas a la universidad. Tengo una pregunta, ¿por qué el periodismo? Porque siempre lo tenía claro. Mi mamá dice, oiga, usted era el que contaba en el jardín en el Gordiflón. Había un amigo allá, Francisco Morales, muy conocido, muy Sí, querido para seguramente muchos de los que nos siguen a través de las plataformas. Y entonces ahí en el Gordiflón yo era el que llegaba con las noticias y yo contaba todo lo que estaba todo. pasando, todo, sin filtro. Yo era Sí. así, yo iba contando todo. Entonces, incluso me ocurrió la tragedia de Armero, nos tocó como familia porque una prima, hermana de mi mamá, murió allí y Sí. entonces viví muy de cerca esa realidad y yo era el que contaba, oiga, que Llegaba se al colegio a restauró, contar. oiga, que el Palacio de Justicia, que pasó esto y tal. Entonces siempre tenía esa vocación y yo era el que hacía las representaciones en el colegio, no sentía pena, no me intimidaba salir en los bailes folclóricos, eso sí recibía castigo por todo, pero entonces yo como muy estoico ahí soportaba la cosa en Girardot, entonces lo ponían a uno, me acuerdo que había una profesora Paulina en el Colegio Santa María con una Tenga, regla y mano. tome con la Tenga. regla. El hecho que pudiera estudiar en un colegio público, también la opción de conocer diferentes realidades, muchachos, unos con una condición económica o socioeconómica mucho mejor, otros menos, y eso te va formando, Sí. ¿no? Digo yo, te va alimentando y vas tú diciendo, oiga, quiero tener esta vida en Girardot, lamentablemente como ocurre mucho en la provincia, con muy, muy, muy pocas posibilidades, muy limitado también profesionalmente, o tengo que asumir el riesgo de formarme profesionalmente. Yo en ese momento tenía la opción sí o sí de que quería ser periodista, a pesar de haber tenido esta formación y esta experiencia religiosa y de liderazgo, dije, el camino es el Es el periodismo. periodismo. Y No, lo tengo absolutamente claro, nunca dudé que pudiera ser otra exacto. O sea, opción. siempre lo pensaste, nunca pensaste de pronto en No, estar en ese tema religioso, ser un cura. no, pues, No se digamos, te pasó uno, por la cabeza. no, lo piensa uno naturalmente cuando conoce uno estos líderes religiosos tan comprometidos. En Cali conocí un sacerdote alemán que tenía un enorme carisma, tenía eso que llama la iglesia la opción preferencial por los pobres, trabajaba de la mano con ellos y decía, este es el tipo de sacerdocio que a mí me gustaría hacer, Sí. este que llaman los argentinos el villero. Me jalaba más el tema del periodismo, no me imaginaba en ese escenario Sí. de la De llegar vida a. consagrada o la vida Ajá. religiosa, que también implica mucha disciplina, obediencia. Yo he sido, me resisto mucho a las estructuras. Sí. Me gusta salirme del marco conceptual Sí. con mucha frecuencia. Entonces, ese tema de esa rigidez, de esa disciplina, no No, va no te conmigo daba, y yo exacto. dije, voy a ser periodista, voy a seguir mi vocación, el sentido de mi vida que me había llamado y bueno, y Y terminé ahí. respondiendo a eso y lo hice. Y lo hice con todos los sacrificios porque mis papás económicamente no me podían ayudar como lo quisieran hacer o como lo pudieran hacer plenamente. Entonces me fui para Manizales, allá en Manizales estudié en la universidad que se llama así, Universidad de Manizales, allá estaba mi familia. Entonces me dijeron, mire, hay un cuarto que es el cuarto que en esos apartamentos grandes, que era el cuarto de servicio, Sí. ¿no? Que era donde estaba la empleada doméstica. Si quiere ahí la acondicionamos, no tengo ningún problema. Viví ahí un tiempo, luego viví con un primo en un aparta estudio, obtuve crédito del ICETEX, por eso es que ahora que estamos en medio de esta crisis del financiamiento de la educación superior lo siento muy cerca porque es casi que la vía que me permitió a mí. Ser profesional. Claro, claro. Y entonces
veo con mucho dolor que muchos profesionales que quieren hacerse, que quieren formarse, pues no tienen esas posibilidades. Trabajé con unos primos vendiendo pinturas, estaba de bibliotecario en la universidad, entonces la universidad me hacía descuentos también en la matrícula por dedicar esas horas Sí. a estar en la biblioteca, y de a poco iba juntando los recursos muy limitados, pero dije, este es el propósito, de aquí yo no me quiero salir, y a pesar de las dificultades, los tropiezos, en algún momento mi papá se quedó sin trabajo, dije, voy a seguir, voy a hacer todo lo posible, y bueno, Ya acá y estamos. aquí estamos contando Y esta hoy historia. eres un comunicador social y periodista muy exitoso y orgullosos nosotros girardoteños de que nos representes en esas cadenas radiales tan importantes que has estado, porque ahí vamos, ¿no? Ajá. Llegaste a una cadena radial a hacer tu La práctica. práctica, Caracol Sí, Radio, eso fue en el año 2002, y además casi que la inauguración, dolorosamente a prueba de fuego, fue el momento en que Uribe estaba en su primera administración, una oleada también de atentados terroristas en la Policía Metropolitana en Bogotá, que quedaba ahí en el centro, en la Caracas. Luego me tocó cubrir, ustedes saben, la muerte de unos habitantes de calle cuando cayeron unos rockets sobre la sí. casa, que iban dirigidos a la Casa A del la Niño, casa de que Nariño. en efecto alcanzaron a golpear una de las columnas de la Casa de Nariño, y mató a un grupo de indigentes ahí en la calle del Cartucho. Y me tocó cubrir ese tipo de eventos, y me gustaba la calentura informativa. Yo Sí. llamo esto la adrenalina que produce esta información en caliente. Estos Estar hechos de en el última sitio, hora, en el estar en el momento. sitio, lograr eso. Y lo hice como practicante. Entonces empezaron a ver, en ese momento yo tenía como jefe a Darío Arismendi, empezó a ver esa pasión, ese deseo de que yo era el que estaba en la primera línea de la información. También después viene la muerte de, ustedes recuerdan, de Juan Luis Londoño, que era ministro, en ese momento se llamaba ministro de Protección Social, Sí. en una avioneta. Cubrí eso desde el Aerocivil, al día siguiente entonces también madrugando sin importar que había trasnochado. Y recuerdo incluso que era un puente, ese fin de semana iba a ir a Girardot, cuando nos dicen, estábamos en varios periodistas, entre ellas Darcy Quinn, en una iglesia en el norte de Bogotá, en una misa, pidiendo por que apareciera con vida Juan Luis Londoño, cosa que infortunadamente no ocurrió. Cuando dicen, oiga, aquí hubo una explosión, no teníamos esta manera de comunicarnos tan rápidamente, habían unos teléfonos celulares, pero eran informaciones muy dispersas. Oiga, aquí hubo una explosión que se escuchó en el Nogal, y están diciendo que es muy grave. Y entonces el instinto es, nos vamos para el Nogal, Y a ver qué allá está pasando. llegaste. Y allí llegué al Nogal y cubrí esa tragedia Sí. que se nos quedó en la memoria como uno de los peores atentados terroristas del país. Terminado, y esa también es una cosa que se te queda a ti en la memoria, después de las horas de transmisión continua, narrando lo que estaba sucediendo, con los errores naturales que tengo y que seguiré teniendo como periodista, porque no somos infalibles. Al término de esa transmisión me sentí a llorar, o sea, derrumbado de ver el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos en una cosa que es totalmente absurda, ¿no? Y ver el país en una situación, en una espiral de violencia que parecía no tener fin en ese momento. Y es muy complicado y pienso que tú como periodista has tenido que enfrentar muchísimas cosas. De ese proceso estuviste en práctica y te quedaste en Y Caracol. me quedé trabajando en Caracol Radio, luego empecé a cubrir, lo primero Pero si fue estabas en la calle en o calle, en en calle, calle, en siempre. calle en todo el tiempo. Empecé cubriendo Bogotá, que es un micro país, Bogotá con sus realidades, sus institutos, sus secretarías. Luego estuve cubriendo Cortes, y yo era el todero, ¿no? El patinador de todo, porque entonces me decían, oiga, voy a salir a vacaciones Vaya fulano de cura. tal, usted cúbralo. Pero además casi que no era que me lo ordenaran, sino que yo era el que me ofrecía, porque yo Sí. decía, esta es la oportunidad para conocer cómo funciona la cobertura de todas las fuentes: Fiscalía, Ministerio de Hacienda, Presidencia de la República, política, orden público, y eso te va dando como una completud también de todos los Y te temas. vas ajustando al enfoque que más te guste. Claro, y también era la manera de conocer a los grandes periodistas, ver cómo actuaban, cómo lo hacían, las dinámicas también del poder, ¿no? Mm. Que eso a mí me ha interrogado siempre, y me ha preguntado eso de qué es lo que tiene el poder, por qué seduce tanto el poder, qué es lo que hay ahí detrás.
y siempre ha sido una pregunta que yo he tenido y por eso me encantaba, porque esas eran sin duda esferas donde se tomaban decisiones muy importantes para el país, Claro. con protagonistas en un momento además también muy importante para el país como fue Sí, esa administración, esa primera administración de Álvaro de Uribe. Álvaro Uribe. Ya estuviste ahí como, ¿cómo quedaste en Caracol? O sea, ¿cómo llegaron? Porque después de hacer la práctica, pues obviamente un practicante, chao, hasta acá llegamos, pero ¿cómo quedaste? ¿Y cuánto duraste en Caracol? En Caracol estuve haciendo prácticas, la universidad tenía los 2 últimos semestres, que eran en realidad un año Sí. de prácticas profesionales. Le digo a Ariel Arismendi, oiga, me quiero quedar, yo estoy contento, deme la oportunidad. Entonces me dice, hay que aguantar un poquito, no tengo ahora mismo un cupo, pero si usted me espera, en esas épocas no se pagaban, no es como ahora que las Eran prácticas se gratis. pagaban. O sea, tú tenías que poner de tu bolsillo Claro, para el transporte, para el para vestido, todo. para todo. O sea, era periodo de la universidad y te estaban abriendo el espacio ahí y maestro, usted haga lo que pueda con lo que tiene y muestre de qué es capaz. Y entonces me dice Darío, a mí me gustaría también que usted se quedara, aguánteme un poco y terminado ese periodo, me dijo, ya hay una posibilidad, va a haber un cambio aquí en Caracol Radio y ahí es cuando comienzo a trabajar. Como parte del proceso, bueno, estaba en ese intermedio, ¿no? Entre entrar a Caracol y tenía que hacer mi tesis de grado. Y había una posibilidad de hacerlo escribiendo un libro. Y dije, ¿por qué no? Fue como la primera aproximación a las letras. Entonces, con un gran amigo, él también es de Manizales, me dice, ¿por qué no hacemos historias sobre los cronistas rojos en Colombia? Que fueron muy Sí. importantes, marcaron una época y la gente no conoce cuál era la historia de ellos. Hacemos unos perfiles y ese va a ser nuestro trabajo de grado. Y en efecto lo hicimos. Y Y ese como fue tu resultado primer de ese libro. fue el primer libro que publicamos con Mauricio, con la editorial del diario La Patria Sí. y de la Universidad de Manizales, que se llamaba o que se llama Entre la tinta y la sangre, 5 autores de crónica roja en Colombia. Qué chévere. Ahí escribiste tu primer libro y fue tu tesis. Esa fue mi tesis. Listo. Y Y ahí ya estás en Caracol, te quedas en Caracol. ¿Cuántos años duraste en Caracol? 9 años 8 años. Entonces, terminado ese periodo de prácticas, comienzo a hacer el supernumerario en diferentes fuentes, ya en propiedad cubriendo temas de Bogotá. Luego se abrió un espacio para cubrir cortes, entonces cubría cortes, justicia. En medio de esas inquietudes me dicen, oiga, usted podría ser editor de ciudades. Tiene, sí, claro. Entonces el editor de ciudades, que es el personaje, el enlace de la Sí. redacción con los corresponsales que hay en cada una de las regiones. Entonces ahí logré también hacer una cofradía con los muchachos periodistas, conocer las dificultades que tenían ellos en el terreno, que una cosa era Bogotá y otra la realidad en Sí. Montería, en Sincelejo o en Florencia, donde teníamos apostados los periodistas. Luego llega a asumir la dirección de noticias de Caracol Radio Yolanda Ruiz, que digo ha sido mi mentora, mi amiga, la madrina en este caminar periodístico. Y me dice, oiga, tengo una buena noticia, voy a asumir la dirección de noticias y le tengo una buena y una mala noticia, me dice. Entonces le dije, bueno, pues dígame cuál es la buena. Cuál es la buena y ¿Cuál es cuál la es la buena mala? para poder saber si me dobla la píldora para la Sí. mala que viene? No, la buena noticia es que quiero que usted sea jefe de reacción de las noches y esa es la mala noticia, que es en las noches. ¿Y en las noches es qué? No, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ese va a ser el turno. Y usted va a tener un grupo de periodistas a su cargo y tiene que preparar además el material con el que vas a abrir 6 AM de De hoy por Caracol. hoy de Caracol de Darío Arismendi. Y entonces arrancamos en eso, fue supremamente emocionante porque además el mundo no se detiene. Entonces, mientras aquí todo el mundo estaba durmiendo, en Ustedes estaban Europa ya estaba trabajando. despierto y nosotros estábamos trabajando. Sí. Entonces me tocó los atentados terroristas de Atocha en Madrid, los atentados terroristas también en Londres, tener la capacidad de respuesta ante estos hechos, pues es bien desafiante y por fortuna tuve ahí un estupendo equipo de colaboradores, entre ellos un periodista muy importante que se llama Leonardo Sierra, que fue pieza fundamental para que ese proyecto de las noches de Caracol Radio fuera tan exitoso. Y además Yolanda es la creadora de algo que no existía. Las noticias empezaban desde las 5 o 6 de la mañana. Dijo, Colombia es un país madrugador. Vamos a empezar las noticias de las 4 de la mañana y quiero que sea usted el que El que arranque con las comience noticias. con la información. Y la información más importante y ese material que va a ser fundamental para que 6 AM hoy por hoy con Arismendi siga su curso. Y esa fue una
prueba también un bautizo maravilloso de ver, de conocer, de trabajar de la mano de grandes periodistas. Caracol sin duda es y lo fue también en ese momento un referente informativo muy importante de Colombia, así que fue una etapa maravillosa. Y en ese desarrollo profesional, le digo yo a Yolanda, oiga, quiero hacer otras cosas, quiero desafiarme. Me dice, hay un programa que tiene Caracol Radio, o en realidad el Grupo Prisa en ese momento, Sí. que es la dueña de Caracol. Los dueños en ese momento del Grupo Prisa es una familia española, es la familia Polanco, y ellos tienen un programa de desarrollo directivo de gente de cuadros en diferentes empresas que pueden llegar a ocupar cargos de dirección. ¿A usted le gustaría? Dije, pero estupendo. Me dijo, esto obviamente es para que usted estudie y esto lo tendrá que hacer adicional. Yo lo voy a postular y obviamente Caracol y las directivas son las que toman la decisión. Y así fue como terminé en curso en esa aventura con una formación en dirección de empresas. Conocí también el funcionamiento del Grupo Prisa, un grupo también que le tengo inmenso cariño, grandes amigos al otro lado del charco, en España, aquí en América, que hicieron parte de ese programa de formación. Y terminado eso, el entonces presidente de Caracol Radio, Juan Piedra Español, me dice, vamos a montar un proyecto llamado Dirección de Gestión de Contenidos, que era la digitalización en la que estaba montada en ese momento Caracol Radio, y quiero que usted sea la cabeza de ese proyecto. Y quiero que trabaje de la mano además con la dependencia que hay en Madrid. Entonces empezamos a trabajar en esa alianza. Alejandro Nieto también, que ocupó cargo como director de Prisa Radio, que en paz descanse, me dice, oígale, yo lo veo a usted inquieto, ayúdeme con un borrador sobre cómo se imagina usted el manual de estilo de la radio. Entonces trabajamos de la mano con Alejandro Nieto en eso. Luego me dice, oiga, váyase a Costa Rica, vamos a montar allí la operación de radio informativa. Necesitamos que usted nos ayude a ubicar allí algunos periodistas. Hay unos contratados, pero necesitamos también que se vaya allí de cabeza, que explique cómo funciona informativamente Caracol Radio, y es finalmente el modelo que tenemos en todas nuestras operaciones en América y en España. Vaya y lo monta. Y me fui en efecto a montar ese proyecto, y terminó siendo también un paso fundamental. O sea, entender ya otro país, llegar, montar este proyecto desde cero y ver que fue también una apuesta muy interesante en Centroamérica. Después de Caracol, ¿te vas para? RCN, que ha sido mi casa y la sigue siendo, Y la hoy sigue por hoy, siendo con hoy. inmenso cariño y gratitud. Pero durante el tiempo que estuviste en Caracol, escribiste el libro de tesis y escribiste otro libro. El de Gidis Medina. Yo era muy amigo de un periodista que ha fallecido, Jorge Enrique Botero, fue profesor mío en la universidad, y a partir de ese momento hicimos muy buenas migas. Él además, seguramente muchos de los que están viendo este video podcast lo referencian porque hacía coberturas muy importantes de los secuestrados que tenía en ese momento las FARC. Sí. Entonces, para mí él también se convirtió en una fuente informativa. Lo llamaba, le consultaba cosas. ¿Qué sabe usted de esto? Porque estaba yo en Caracol, y en Caracol también iba muchas coberturas que ocurrían en el Guaviare, sí. Para conocer qué estaba pasando allá, y pasaba larguísimas temporadas en el Guaviare, hablando con fuentes, conociendo cómo estaba, moviéndonos con los reporteros a ver qué información obteníamos de la suerte de muchos, entre ellas Ingrid, que acaparaba la atención global por ser la figura que era. Y entonces en ese periodo de ires y venires comienza una crisis también económica muy profunda para Caracol Radio. Yolanda Ruiz se va, los que eran mis jefes también terminan saliendo del Grupo Prisa, y Yolanda termina incorporándose y la fichan en RCN Radio como directora del servicio de noticias. Y me dice, ¿cómo está en Caracol? Tengo una oportunidad aquí en RCN. Venga conmigo. Y me abrió las puertas junto al presidente en ese momento de la compañía, Fernando Molina, con inmenso cariño, y RCN, insisto, es mi casa, lo sigue siendo, y ahí he podido desarrollar ese proyecto. ¿Y cuánto llevas en RCN? 15 años. Tiempo pasa volando. Es mi hogar. Claro. Digo, es mi hogar. Y en RCN han pasado, yo le decía a un directivo hace algún tiempo, le dije, han pasado cosas que marcan la vida. En RCN llegué soltero, en RCN me casé, en RCN tuve mi hija, en RCN me separé,
en RCN murió mi papá, digo, no en RCN, digo, estando en ese tiempo de ese tema, ahorita con los cambios que tuvo RCN y ahora estás, que RCN es la FM, ¿qué pasó en ese momento? Es que hay una realidad económica muy compleja que estamos viviendo los medios de comunicación y eso también significa que nos tenemos que adaptar a los desafíos. Y ustedes lo han visto también con Caracol Radio, que terminó fusionando la W. Sí. Nosotros en RCN fuimos los pioneros en ese sentido, diciendo tenemos una fortaleza muy importante, somos un grupo de medios donde participa el Diario de la República, NTN 24, Noticias RCN, el canal RCN Radio, con todo el músculo informativo que tenemos, y aprovechando esa suma de talentos surge la propuesta de esa fusión de lo que se conocía como RCN, la cadena básica, sí. Juan Gozaín y estos históricos de la radio, para una apuesta pensada en el momento, en el futuro, con los desafíos que significa también en términos empresariales, pero también de las necesidades informativas de la gente, y ahí es donde surge este proyecto de la FM. Y que obviamente debe estar a la vanguardia, ¿no? Porque pues todo va evolucionando. No, ya ha cambiado, evidentemente nosotros teníamos unas maneras de consumir contenidos, eso cambió. Sí. No, es decir, no solamente es el modelo económico, sino también de cómo las audiencias se aproximan a lo que queremos contar. Y la clave es, y ahí es donde está el clic que tenemos que hacer. Yo de alguna manera soy de la generación análoga, ¿no? A mí me cuesta el tema de la cámara, estar hablando con ustedes, de un video, pero entiendo sí. que esto es... esto es lo que va a llevar a futuro. No, y son las realidades. Y son la realidad. No es el futuro, es lo que está ocurriendo en este momento. Y la gente quiere consumir de otras formas. Ya este tema de que somos los periodistas, un poquito los dueños de la verdad y los referentes informativos, no, la gente tiene otras formas de comunicarse, de informarse, bien o mal, pero sí. hay que entender cuál es esa manera. Entonces pasamos de la radio en la cual la gente prendía un transistor, que aunque nos parezca increíble, eso era lo que existía. Yo fui profesor en la maestría de periodismo de la Universidad del Rosario y en alguna vez me sorprendió, llegué creo que con un radio estos pequeños y me dice uno de los estudiantes, profe, ¿eso qué es? Le dije, pues un radio. No tenía ni idea, pero no la culpo, es decir, no, porque ellos no nacieron con ellos este están tipo en otra generación. Estos dispositivos no sí. existían. Ellos nacieron en la generación del teléfono celular. Sí. Y el teléfono celular es el que resuelve todo. Todo. ¿Ah? Todo. Y ahorita todo el tema es digital y todo el tema es totalmente diferente. Entonces, estando en eso, y dije, aquí entendí que hay unos cambios que se estaban produciendo y estudié una maestría también en periodismo digital para comprender cómo estaba. Esto está cambiando rápidamente. Y lo que tú aprendes hoy, ya mañana está en la obsolescencia absoluta. Y hacia dónde nos vamos, y creo que además uno de los retos, Jenny, y usted lo está haciendo aquí a través del video podcast y lo está incorporando, es la inteligencia artificial. Aunque aquí somos de carne y hueso los que estamos sí. hablando, esto no es un holograma, sí. no es una creación de la IA. No, todavía no, hasta ya no hemos llegado, pero vamos a llegar, Alejandro, a llegar el momento. No, pues es que ya lo están haciendo, presentadores, canciones, noticias, canciones, un canal de noticias. Aquí lo intentó hacer de la presentadora de noticias de una sección. Eso no funcionó porque la gente valora pues lo que estamos haciendo. Sí. Volviendo al escenario de los medios de comunicación, pues tenemos también que adaptarnos sí. a esas maneras de consumo, de aproximación de las audiencias y el desafío que siempre tenemos, cómo logramos enganchar nuevas audiencias jóvenes que además consuman las noticias, que tengan la capacidad de sentarse a escuchar tranquilamente un noticiero, que le presten atención a lo que se está contando, porque además nosotros tenemos un inconveniente, quienes trabajamos en los medios de comunicación, es que tenemos una cantidad de ruidos, ya no solamente es la licuadora de la mamá cuando prendían, o el papá cuando prendía el carro, o el niño que gritaba, o el balón, no, es que ahora ya tenemos el ruido en todo el tiempo. Sí. O sea, la falta de concentración sí. se nos metió en la vida, no, en el día a día, con los hijos, cierto. con todo, ¿no? Porque no hablamos, es que el problema es que no hablamos ni siquiera. No, es que ni siquiera ya una llamada telefónica, ahora todo es por WhatsApp. A mí me ha costado eso. O sea, a mí también, porque yo digo que una llamada es una llamada. Yo soy un poquito a la gente le da risa, pero es cierto, yo no sé si a ustedes también les pasa, que yo soy de los que voy al banco y me pongan el sello de que pagué el servicio público, porque o sea, es que si los no pagos con eso PCN, yo no voy a si no yo voy y hago el reclamo en la empresa Acueducto y aquí está el sello que allá me pusieron en el banco.
O sea, yo no me creo. O sea, los pagos ya por plataforma, No, o sea, no, nada, cero, y yo cero. voy y compro la camisa en el almacén y me la pruebo y vuelvo a la pruebo y le pregunto a la vendedora si me está quedando bonita o no. Ahora, por fortuna, con la novia, entonces la que me dice Le sí o escoge y no, todo. me ayuda a escoger para el outfit, porque entonces ahora es el outfit. Ah, sí, sí, ahora No es se el llama outfit. poner la percha, no, ahora es el outfit. Sí, ya no, eso ya no existe. Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte personal de Alejandro. Separado, Alejandro. ¿Hace Sí. cuánto estás separado? 5 años. 5 años. ¿Y tienes De un una niña? matrimonio bonito, Sí. con una relación amistosa con mi ex esposa, muy cordial. Digo yo, nos funcionó más en el plan de ex esposos que de maridos, ¿Qué de como maridos? mujer. ¿Cuánto duraron casados? 8 años, con una niña que es sin duda lo que ha valido la pena y el esfuerzo. Y por fortuna con mi ex esposa ha sido una socia muy clave en la formación de mi hija, de Melissa, que ya tiene 11 años. Estás en plena preadolescencia. Preadolescencia. Y esos son los dolores, las peleas, la mamá me llama, que mire, que no hizo caso, que la tarea. Pues creo que todos los que nos están viendo y que son padres saben de lo que estamos hablando. Que muchas veces pensamos que eso nomás nos corresponde a las mujeres. Vamos a hablar desde el hombre, el ámbito del hombre. El hombre también siente todo lo que nosotras podemos sentir. Y además también una cosa emocional de la cual creemos que no adolecemos nosotros los hombres, y es también las angustias. Yo empecé a sentir tuve que hacer terapia psicológica porque te enfrentas al miedo con la niña, de que es muy vulnerable, que le pueden hacer daño, que se enferma, que se cae, que tiene tropiezos, y poder lidiar con esa angustia es fuerte emocionalmente, porque te cambia la vida un poco. Yo fui padre ya con 37 años, y entonces es otra cosa completamente distinta. O sea, me cambia la vida. Yo respondía por mí y en ese momento pues respondíamos como pareja. Sí. Éramos los dos, pero después llega una niña que cambia totalmente la ecuación. ¿Cuáles son esas barreras que tú crees que a tus 37 años, cuando tuviste tu hija, rompiste? El sentido de la responsabilidad, o sea, dejar de lado un poquito la buena vida, en el sentido de que andábamos despreocupados, el dinero no importaba, nos íbamos de vacaciones a cualquier parte. La responsabilidad es cero. ¿Crees que un hijo sea una responsabilidad muy grande o...? Es un compromiso, Exacto. Es una responsabilidad y es un compromiso, porque entonces ya tú te piensas, y me sucedió, mi hija me dijo, papi, es que no me gusta que tome cerveza. Entonces ya eso no me gusta que tome cerveza. Dije, pues si a ella no le gusta, pues yo no tomo cerveza. O por lo menos no me la tomo con delante ella. de ella. Es la que manda en mi vida. Es una mujer sin permiso. Ella es la que dice qué le gusta y cómo quiere a su papá. ¿Cómo quiere a su papá? Y cómo lo quiere. Entonces, separado, tienes tu hija. Tu hija vive en España. Vive en Málaga con su mamá desde hace 4 años. Viven allí, son ciudadanas españolas y por eso viven allí. Entonces, claro, ahí viene el otro ingrediente de cómo ser papá a larga distancia, no solamente apoyando económicamente, que es fundamental. Es decir, esto no es un tema de que es que si uno quiere o lo como ocurre aquí, que es que las migajas que yo le quiero. No. Sí. Esto hay un compromiso. Luego del divorcio, entonces, con mi exmujer, por eso digo, tenemos una buenísima relación. Ella incluso es la que me llama y dice, no le mande más cosas a la niña que no necesita. Casi que la manera también de estar más presente es respondiendo a esas necesidades, pero también las necesidades emocionales. ¿Cada cuánto hablas con ella? ¿Todos los días? Todos los días. Llamo, y si de pronto por la diferencia horaria no alcanzo a hablar con la niña, hablo con la mamá para que me cuente cómo está la niña, qué hizo, cuáles fueron las actividades, cuál fue el desafío de ese día. No le hicieron un bullying, pero que la hicieron de lado en una reunión, y entonces empieza uno se va uno cargando de furia, ¿no? De papá, ¿cómo es posible esto? Yo me voy para España a resolver este problema inmediatamente. No, tranquilo, que aquí lo vamos a resolver. Entonces, y ella viene a Colombia, yo voy a España y hacemos... ¿Y qué tal tenemos la relación una relación con ellas? No, pues muy estrecha. Sí. Yo voy a España y aprovechamos también la oportunidad que estamos ahí en esa base en España, y me voy con la niña y hacemos viajes a diferentes lugares. Oye, a propósito de Girardot, me hizo un comentario que yo le decía a mi novia. Le dije, mire, no se preocupe por llevar a sus niños a Disneylandia. No. Me dijo mi hija, y esto me quedó marcado: papi, piscilago
es el mejor lugar para pasar vacaciones. Usted me puede traer todos los días a la piscina. No, me lleve a Disneylandia. y ahora hay algo que hacen en las noches. No, Girardot tiene cosas muy lindas. Sí, Nada sí. que envidiarle a otras ciudades de Colombia. No, y disfruta Girardot, le gusta, además va emocionadísima Girardot. Me dice, ¿y cómo está? Porque mi papá le decía el hornito de Girardot, ¿cómo está el hornito? Entonces, no, mi amor, está bien el hornito, está haciendo mucho calor o está lloviendo, y me pregunta mucho porque tiene a Girardot también En su corazón. como parte de su vida. Entrando un poquito más ya del tema de tu hija, tu papá. ¿Hace cuánto se murió tu papá? 5 años. Y además fue también emocionalmente muy duro porque coincidió con mi divorcio. Me separé, al poco tiempo muere mi papá de COVID, vacunado, tenía 2 dosis de COVID. No, que se iba a imaginar que empezamos también a tener una vida social, a salir, luego de ese tiempo de encierro, y sobre todo yo tenía una relación muy estrecha con mi papá, de vacaciones juntos, de planes, me acompañaba cuando me quedaba solo, y lo llamé, le dije, mire, me estoy separando, se va a ir Karina, se va a ir con la niña además para España, voy a estar aquí solo en la casa, acompaño. Yo estaba viviendo en ese momento en Pereira y me acompaña en Pereira, él disfrutaba porque estaba más cerca también de Manizales, de su familia. De su familia. Y hacíamos planes juntos, salíamos, íbamos a los pueblos del eje cafetero, y estando en eso, pues es cuando le da COVID y muere mi papá allá en Pereira. Durísimo, además porque o sea, sientes que el mundo se te derrumba porque te acabas de separar, se va tu hija, se muere tu papá, y en un momento todavía en que la humanidad estaba muy vulnerable, ¿no? Entonces ahí ya uno pensaba que la muerte era una cosa totalmente lejana y ya la vas viendo muy próxima, sí. ¿no? La sientes muy próxima. Y dice, estos que yo los veía como invencibles, pues también se pueden morir. Se pueden morir, los médicos también se mueren. Alejandro, ¿qué le dices a esas personas, a esos hombres y a esas mujeres, porque la idea es que sea para todos, de que romper las barreras es importante y querer es poder? Es que sin duda, además depende qué es lo que quiera hacer, si quiere estudiar, si quiere ser comerciante, si quiere ser emprendedor, si tiene un proyecto, si tiene una idea, si quiere ser youtuber, pero téngalo absolutamente claro y sea apasionado, tenga el norte, no pierda el foco, propóngase eso. Yo creo que además en un país que necesita también valores, Jenny, como este, donde nos creemos que todo nos llega por obra y gracia de algún sentimiento mágico, o que el daño también que nos hizo la sociedad del narcotráfico, ¿no? Entonces tenemos esa cultura traqueta y que esa es una vía para volverse rico, ¿no? Y entonces que la constancia, que la disciplina no vale, y un poquito como que ser esto de ser un poquito bandido vale, no, pues no se vale, eso no es correcto, ese no es el valor con el que tiene que crecer este país. Miren, me sorprendía hace poco en Bogotá, hubo una feria que se llama la Feria EVA, que es una feria de emprendimiento, y va gente con productos, con comidas, con vestuarios, con prendas, con artículos. Yo realmente quedé impresionado con la capacidad inventiva que tenemos nosotros los colombianos. Y unos emprendimientos estupendos. Y uno cuando es joven no lo ve, cuando es adulto lo comprende, y es que hacer empresa en Colombia es muy complejo, que un pequeño empresario, un emprendedor no es un millonario, no es un magnate, no es un dueño de un conglomerado económico, es una persona que tiene unas limitaciones, que paga unas nóminas con esfuerzo, que quiere tener unas personas trabajando allí, y que esas personas, que esos colaboradores quieren también tener un estado de bienestar, pero eso lo tenemos que hacer entre todos. Entre todos. ¿No? Construir este país. Usted lo ha notado, ese celo, ¿no? Usted tiene un poquito más, el vecino tiene otro, entonces el vecino compró un carro, yo tengo que comprarme el carro último modelo, o los niños se fueron de vacaciones a Miami, entonces porque yo no los llevo a Miami, y porque este sí tiene, yo no tengo. Y creemos con unos vacíos de esto, y creemos que, vuelvo insisto, que es que los empresarios son los señores mezquinos, millonarios, que se lucran del esfuerzo. No, es gente que también paga impuestos, es gente que está haciendo un esfuerzo por tener un personal a su cargo, pagar unas nóminas, cumplir con esas obligaciones. Que no es fácil. Tiene que enfrentarse a barreras comerciales, a abrir nuevos negocios, pero si esa empresa le va bien, a sus trabajadores les tiene que ir muy bien. Porque es un trabajo en conjunto, eso es muy cierto. No, Alejandro, la verdad para mí
fue un honor. Ah, ¿ya se acabó? No, ¿Cómo todavía. Todavía faltan muchas cosas por qué hablar, porque me falta antes de que se me vaya. Antes de que se me vaya y terminemos este podcast, Ajá. queda una segunda parte. Yo siempre digo, acá hay muchas cosas y acá podríamos durar muchísimo tiempo, pero yo quiero que nos cuente sobre el último libro. Muchas gracias. El último libro, porque estuve en el lanzamiento. No, y lo valoro mucho. No, usted con su familia, con su esposo, con mis hijos. Con los niños. Y para nosotros, no, porque de todas maneras yo siempre digo, hombre, o sea, qué chévere uno ver estas personas tan brillantes, estudiadas, que aprenden, y uno todos los días aprende, y ver que podemos llegar a verlo y que sea una inspiración. Yo siempre hablo mucho de la inspiración del otro, o sea, yo que puedo, mire tan chévere, no envidiar, porque eso no es de envidiar, es de inspirar, y que seas una inspiración para muchos, por ejemplo, para muchos girardoteños, que vean, oiga, mire Alejandro es de Girardot, orgulloso. Ahorita en la última feria del libro, lanzaste un libro. Sí, llamado Pensando en Colombia, con uno de esos grandes pensadores, de esos últimos estadistas que tiene Colombia, que se llama Fernando Cepeda Ulloa. Fue ministro, fue embajador, diplomático, vinculado a la academia, a la Universidad de los Andes durante muchos años, en diferentes centros de pensamiento, en estos think tank que llaman, conoce como poco la realidad sin los apasionamientos y realmente digo, es un hombre de Estado, es una persona ya mayor, y con él construimos este libro. Le dije, quiero que usted me cuente cómo vivió esos momentos del país que fueron decisivos. A usted le tocó, por ejemplo, la andanada de Pablo Escobar, que casi le cuesta su vida, la vida familiar, el destierro, el exilio. Cómo fue como funcionario también en momentos como su paso por la Embajada de Francia cuando estaba secuestrada Ingrid Betancourt, su paso por la academia, pero además su análisis, porque es un consultor permanente de la realidad del país, es columnista. Quiero que hablemos de esto. Y como resultado de esas conversaciones, de esas largas conversaciones con el profesor Fernando Cepeda, es que surge este libro de Pensando a Colombia, que es básicamente unas reflexiones de él, del país que vivió y de las realidades que enfrentó, y también un mensaje con mucha esperanza, ¿no? De que Colombia sigue siendo un país viable a pesar de tanta adversidad. De tantas situaciones, un país porque tan sufrido. Porque creemos que estamos en una especie de estado fallido, irresoluble. No. Hemos tenido problemas. La generación más joven seguramente no lo tiene tan presente. Nosotros que vimos eso, sabemos que este país soportó Palacio de Justicia, Pablo Escobar, el terrorismo, las FARC, las guerrillas, el narcotráfico, la guerra del cartel de Cali, la cooptación por parte del narcotráfico de muchas instituciones del Estado, y a pesar de esto siempre existieron hombres valientes, mujeres que se levantaron y con su aporte ayudaron a que este país fuera ese país que hoy por hoy tenemos. Que es un libro muy, muy, muy bueno, y que invito a todos a que lo compren y lo lean. Claro que el de Gis también fue buenísimo. El de Gis, pero alguien me pregunta, oye, sí, ¿cómo dos se siente diferencias, sí. Dije, fueron momentos, casi que estos libros responden a momentos de mi vida distintos. Sí. Era el momento en que estaba saliendo de la universidad con este vigor, queriendo también comerme de alguna manera el mundo de los medios de comunicación en Colombia, en Bogotá. Entonces ese fue ese resultado. Luego llega el de Gis Medina, que me invita a escribir con Enrique Botero, el periodista, ya por eso también lo traía colación, porque me hace el contacto con el que era el editor del libro. Me dice, están buscando un periodista que tenga las agallas, que quiera escribir esto, que se siente con Gis Medina para que construyan ese relato. Y que es, digamos, la obra más reciente, pero también donde me siento más maduro, más tranquilo, entiendo los gobiernos, entiendo que todos llegan con muy buenas intenciones a la presidencia de la República, y hombre, y entender también que esto no es en blanco y negro. La realidad del país no es como nos pintan, de extremos. Es un país diverso, de regiones, con necesidades, pero insisto, y ese, digamos, es el mensaje central. Este es un país que lo levantamos adelante entre todos, con el esfuerzo, con el trabajo y con la pujanza que tenemos los colombianos. Así es. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Jenny, gracias por la invitación, ¿no? Qué honor
Este capítulo es un capítulo de hombres sin permiso, Sí. un diálogo que tuvimos muy, muy especial, un diálogo chévere. Después le cuento cómo va la andropausia mía. Y Sí. ese capítulo lo grabamos en Girardot. ¿oyó? Sí, porque ese es ¿Cómo va el ser un hombre andropáusico? Como ese lo podemos Acercándose sacar. acercándose a los 50. Pero todavía no. Todavía no, ¿qué? Todavía no tiene los 50. O la andropausia. No, pero podemos. Pero la andropausia es manejable. Sí. Es manejable. Eso le da a uno calor, mire, le toca a uno hacer ejercicio, empieza uno a tener sudoraciones, a despertarse, toca ir uno al urólogo. Ah. El antígeno prostático Ahí de le, a cada 6 meses. ahí le toca hacerse el examen de la próstata, ya se lo hizo. Ya, pero además sin agüeros. Esa es otra cosa que tenemos que hacer nosotros. Sí. Va derrumbar mitos. Sí. Que es que no, es que es por el bien de nosotros. El cáncer de próstata tiene alta incidencia. Pues hágase uno. Claro, no, eso sí es muy cierto. Alejandro, muchas gracias. Jenny, gracias por la haber invitación. venido a Mujeres sin Permiso, hoy Hombres sin Permiso. Te espero. Vamos Con motivo, además, porque estamos en el mes del padre. Estamos en el mes del padre. Bueno, no importa en el momento en que vean este video, puede haber sido ya pasado el Día de Padre y que este cuento pues les haya resultado divertido. Y bueno, gracias Jenny, de verdad, por inspirar también a muchas mujeres a que vengan, compartan la historia y ahora haciendo una excepción en la regla, invitándonos No, a y que ya nos lo han dicho varios hombres que están en nuestras redes. Oiga, ¿y cuándo los hombres? Listo, arranquemos. Es que también tenemos cosas para contar. Claro, muy hay interesantes. muchas. Y los hombres también hablan sin permiso, sin miedo, sin tapujos. Y lloramos y poco facturamos, que es lo más duro. No, tienen que facturar. Eso sí es la... Jenny, gracias. No, a ti Alejandro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden este espacio de Mujeres sin Permiso, hoy Hombres sin Permiso. Mi nombre es Jenny Patiño Álvarez y los espero en un próximo capítulo. Chao. Un abrazo.